Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, para este día tenemos el servicio divino basado en el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, desde lo profundo del corazón, el deseo que cada uno de nosotros pueda sentir una muy, pero muy cordial bienvenida al altar de nuestro Padre Celestial y poder quedar en este tiempo, en estos minutos que están por delante, disfrutando de la palabra. Y es una palabra muy especial porque hemos vivido el tiempo de pasión, el tiempo de la Pascua de Resurrección y podríamos decir ahora el resucitado, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere dar un envío a cada uno de nosotros, el envío del resucitado hacia cada uno de nosotros, porque cuando pensamos en el plan de salvación de nuestro Padre, podríamos hacer una recorrida muy, pero muy rápida, pero desde que los primeros hombres, entonces Dios creó a los primeros hombres, Él los había colocado en aquel lugar tan hermoso, en comunión con Él, en el paraíso. Eran una unidad para con Dios, su cuerpo, alma y espíritu, una sola cosa, pero tomaron este camino en esa libertad que Dios le había dado, quizás una mala decisión los alejó de Dios y esto llevó a que entrara la muerte. Pero Dios colocó aquella hermosa promesa que iba a enviar a aquel que entonces fuera el camino para que el hombre tuviera nuevamente camino hacia Él. Y entonces envió a Jesucristo y hemos vivido la historia de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y en este tiempo posterior a la Pascua podríamos decir, bueno, por un lado, alma y espíritu tienen la posibilidad a través del sacrificio de Cristo de volver a estar cerca de Dios en el perdón. Pero por otro lado también, así como Él resucitó, nosotros tendremos un cuerpo de resurrección y volverá, quizás en diferentes momentos de lo que esperamos. Algunos en el retorno, otros recibirán ese cuerpo de resurrección cuando aquellos mártires que mueran por el Señor serán resucitados y otros recibirán ese cuerpo de resurrección en el juicio final. No sabemos en qué momento, pero entonces aquella creación de Dios volverá a ser una. Cuerpo de resurrección, alma y espíritu, una vez más en comunión con Dios. Dios nos ofrece este camino, pero en este camino que aún estamos transitando, Dios entonces quiere regalarnos una tarea, una misión. No solo nos ha prometido la vida eterna junto a Él, sino que nos quiere dar la misión de que podamos llevar el Evangelio, esparcir el Evangelio. Este es el título del servicio divino que nos toca para este domingo. Esparcir el Evangelio lleva en este tiempo, podríamos decir, coraje. Y recordaba en el caso de Josué, cuando le fue dicho en varias oportunidades, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios nos pide también que miremos con coraje, porque nos toca en esta misión llevar el Evangelio quizás en una sociedad que ya en muchos casos se ha alejado de Dios, en una sociedad que considera que quizás el mensaje y la doctrina es anticuada, pero en este tiempo, y aún más en este tiempo que nos toca vivir de esta pandemia internacional, donde hay caminos que quizás no sabemos que tendremos que llevar, pero queremos volver a confiar en Dios y saber que tenemos esta misión, en este tiempo, esparcir el Evangelio. Y quizás podríamos tomar 3 partes destacadas de estos textos que hemos leído, de Mateo 28, 19, 20. La primera es cuando Jesús dice a sus discípulos, id. Y cuando uno tiene que ir a algún lado, lo que está marcando es que no se puede quedar en el lugar donde está. Tiene que moverse,
tiene que cambiar de ubicación, tiene que, se dice normalmente, salir del punto de confort en el cual se encuentra y entonces decidirse a ir. Esto ya implica un paso. Y cuando uno va hacia algún lado, muchas veces se encuentran que no puede llevar todo lo que tiene que dejar ciertas cosas, ciertas particularidades. En nuestro caso, cuando también nos toque ir, quizás algunas tradiciones, algunas particularidades de nuestra cultura tendremos que dejarlas, porque nosotros queremos pensar en que Dios quiere llevar este Evangelio hacia toda la humanidad. Por lo tanto, no nos pueden detener nuestras tradiciones o nuestras culturas. Y el hecho de ir implica, como fue en el caso de los discípulos, el tener que renunciar muchas veces a algunas situaciones, a intereses personales. Porque ese es el llamamiento que Dios nos hace para llevarnos a una comunión eterna con Él y darnos esta misión. Estamos esperando el retorno de Cristo y queremos participar de ese día. Y queremos participar de ese día para poder trabajar con Él en el milenario reino de paz, después que pase el tiempo de la primera resurrección, llevando el Evangelio. Y entonces ya en este tiempo tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra vida hacia este camino. Y Dios entonces nos invita y nos da una tarea, porque dice aquí que tenemos que hacer discípulos, hacer discípulos en todas las naciones. Y aquí quizás un punto de reflexión, porque hay una diferencia entre lo que es un seguidor y lo que es un discípulo. Quizás tomo un ejemplo material. Hay algunos seres que se destacan en nuestra vida material, quizás artistas, quizás cantantes, quizás exitosos deportistas, y estas personas tienen realmente muchos seguidores, porque realmente admiran lo que esta persona exitosa ha hecho en la vida. Y conocen cada detalle de su historia, y conocen cada fecha, y conocen cada acción, y lo siguen, y se alegran con los éxitos. Realmente es destacado cuando también uno puede ver la posición de esos seguidores. Pero de nada serviría en nuestro camino como hijos de Dios que nosotros solo quedáramos en la posición de seguidores de Cristo, porque no se trata de conocer cada detalle, cada historia, el Evangelio en todos sus detalles. Esto no alcanza. Nosotros, en primer lugar, para poder hacer discípulos, tenemos que hacer discípulos nosotros. ¿Y cuál es la diferencia del discípulo? El discípulo intenta asemejarse a su maestro. Y nuestro modelo es Cristo, es nuestro maestro. Nosotros seguimos a Cristo, pero no solamente en la posición de seguidor, sino en la posición de discípulo. Y en este sentido, entonces, queremos trabajar también para hacer discípulos, y no se trata de llevar el Evangelio y esparcir el Evangelio para hablar de cantidades, amados en el Señor, sino se trata de llevar el Evangelio para que muchos discípulos puedan acercarse a Cristo. Y tenemos que tener, en primer lugar, convicción del Evangelio y convicción de que este Evangelio es universal, es para todos los hombres. Y entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, uno se da cuenta que dice, bueno, primero, si yo voy a enseñar el Evangelio, entre comillas, primero me toca aprender. Y entonces debo alimentarme cada vez que Dios me llama a su casa de la palabra, y no solamente quedarme con la palabra y cumplir con todas las formalidades que implica el seguir un camino de fe, sino que esa palabra tiene que producir cambios en mí. Y cuando esa palabra produce cambios, entonces estoy mirando hacia lo que Dios espera, que es alcanzar la imagen de Cristo. Y entonces me estoy transformando poco a poco en un discípulo del Señor. Un discípulo que no solamente lo sigue, sino que va cambiando a su imagen. Y cuando uno va a llevar el Evangelio, tiene que pensar en que lo que Dios desea es que, como dice la palabra de hoy, hagamos discípulos. Por lo tanto, nos toca motivar, hermanos. Nos toca llevar todo lo que vivimos y sentimos a aquellos que nos rodean. Y entonces aquí nos vamos a detener un poquito en
cómo nosotros esparcimos este Evangelio. Porque si es para todos, para todas las naciones, ¿puedo tener miramientos? ¿Puedo tener escrúpulos? ¿Puedo hacer acepción de personas? ¿Puedo tener detalles o detenerme en diferencias hacia algún ser humano? Este es un punto que nos lleva a mucha reflexión. Dios quiere que llevemos el Evangelio hacia todos. Dios ama a cada uno de los seres humanos de su creación y desea que el Evangelio lo conozcan todos y nos da la libertad a cada uno de los seres humanos de aceptarlo o de dejarlo. Y entonces cuando pensamos en esta primera condición tenemos que mirar en nuestro corazón. Si queremos llevar el Evangelio tenemos que hacerlo sin escrúpulos, sin miramientos, sin prejuicios, sin mirar en las diferencias, sabiendo que este Evangelio es para todos. Ese es el primer punto. El otro punto, hermanos, cuidado con las promesas que hacemos al llevar el Evangelio. Porque a mí no me cabe ninguna duda que en nuestra vida de fe, cuando podemos estar dentro del camino de la voluntad de Dios, Dios va a bendecirnos. Bendecirnos significa que Dios va a ayudarnos en el camino que nos toca transitar. Pero esto no quiere decir que Dios va a hacer lo que nosotros suponemos que Él tiene que hacer. Él nos va a brindar todo aquello que necesitemos para alcanzar vida eterna. En esto no nos tiene que quedar ninguna duda. Pero de ninguna forma podemos decir a alguien, mira, seguí a Cristo porque las cosas en tu vida te van a ir mejor. Seguí a Cristo porque yo lo seguí y las cosas en mi vida me fueron mejor. Porque estamos haciendo una promesa sobre algo que no es lo que Cristo vino a dejarnos. Cristo vino a dejarnos el camino para alcanzar salvación eterna junto al Padre. Y entonces el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, si alguno solamente busca a Cristo por las cosas materiales, es digno de conmiseración, es decir, se queda demasiado corto en sus deseos, porque Cristo vino a darnos vida eterna. Y entonces, muchas veces podemos invitar a alguien que está sufriendo e invitarlo a que siga el camino de fe, que siga a Cristo, y que siga su enseñanza y su evangelio, y que busque confiar, pero sabiendo que Dios va a dar las fuerzas para sobrellevar lo que tenga que sobrellevar en el camino de la fe. No que va a cambiar su vida tal cual Él espera, porque esta es la voluntad de Dios. Y Dios lo que desea que cada uno de nosotros sea libre al seguirlo, pero no con condicionamientos. Lo mismo que si tomáramos el otro esquema, hermanos. Tenés que hacer tal o cual cosa, porque si no Dios te va a castigar. Un camino totalmente errado. Dios nos ama, Dios no castiga absolutamente a nadie. Y entonces, de ninguna manera se trata de seguir el camino de lo que Dios quiere brindarnos, del camino del amor de Dios, del Evangelio, porque si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Dios nos ama, Dios nos deja libres, somos libres en Cristo. Esta es la palabra que hemos recibido este año. Y en esa libertad Dios nos deja decidir, pero Dios no es un Dios coercitivo, es un Dios de amor. Por lo tanto, nunca llevemos el Evangelio amenazando con que si no seguimos tal camino, las cosas no van a ir bien. Si no seguimos tal camino, puede llegar el castigo de Dios. Dios nos ama. Y entonces, en este sentido, nos toca motivar. Y para poder motivar a alguien, uno tiene que estar motivado. Y esa motivación es nuestro conocimiento de Cristo, de lo que Él nos ha dejado, de su amor, de su perfección, de su paciencia, de su sabiduría. Y en este sentimiento, entonces, en su gracia, en su humildad, es lo que queremos transmitir. Motivar diciendo, mira, el Señor ofrece este camino. Te ofrece un camino que te puede llevar, si vos te decidís por Él, a la comunión eterna con el Padre. Pero no te obliga. Y podemos invitarlo entonces a decir, mira, participá del camino del cual yo participo. Participá de la palabra. Rogale a Dios que Dios santifique a la herramienta que utiliza. Rogale a Dios que te permita vivir la experiencia en la fe, de que Él habla a tu alma, esta relación individual. Invitarlo a que pueda participar del camino de los sacramentos, pero siempre bajo la motivación de que nosotros seguimos a Cristo y esperamos su retorno. Y entonces podríamos mirarnos en nuestro corazón y decir, pero en estas circunstancias que estamos viviendo, también nos toca llevar el Evangelio.
Aquí dice al final, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros. Él aquí nos está diciendo, mira, cuando vengan circunstancias y cuando vengan tribulaciones, yo voy a estar contigo. Y en ese estar con nosotros Dios desea que podamos transitar el camino más allá de las circunstancias que nos toquen llevar, que podamos ser testimonio de su obra y que podamos esparcir el Evangelio más allá de las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel y oraba profundamente a Dios. Y Dios se manifestó en bendición. Y entonces no queremos detenernos en las circunstancias, queremos ser testimonio de la obra de Dios más allá de las circunstancias que nos toquen llevar. Y entonces el Señor está con nosotros y esto nos va a llevar seguramente a relegar una cantidad de intereses personales, tal vez, aún en estas circunstancias que estamos viviendo, donde nos toque compartir, donde nos toque también ayudar al prójimo. Y no se trata entonces de ayudar para que el otro acepte la palabra al esparcir el Evangelio, hermanos, de esto no se trata. Muchos hermanos quizás me han escuchado en función de toda la ayuda que uno puede brindar, decir, de ninguna manera, por favor, transmitas que esto lo haces porque vos sos nuevo apostólico. Lo haces porque lo deseas desde el corazón, porque es la enseñanza que recibiste, porque en tu corazón llevas la enseñanza de Cristo y porque sos cristiano y porque como cristiano deseas hacerlo. Luego, si ese alma te pregunta ¿a qué iglesia vas?, podrás transmitirlo, pero tiene que salir de corazón a corazón, tiene que quedar la libertad en el otro para poder decidirse por el camino, porque Dios nos está pidiendo que hagamos discípulos. Por lo tanto, ese discípulo tiene que decidirse por el Señor de una manera libre. Cristo nos hace libres y el amor, hermanos, nos deja libres. Y entonces en este sentimiento queremos seguir. Y quizás nosotros podamos decir en la pequeña comunidad de la cual formamos parte, pero no somos muchos y hay algunos que no tienen disposición a colaborar. No es condición para que tú y yo podamos esparcir el Evangelio y servir a Dios, entonces que sean muchos los que colaboren. Dios nos está llamando individualmente a cada uno de nosotros y en este sentir queremos transitar el camino, llevando el Evangelio universal, llevando el Evangelio a todos, saliendo del punto, podríamos decir, de confort en el cual estamos, relegando intereses, no teniendo escrúpulos, no teniendo prejuicios, no teniendo diferencias hacia uno o hacia otro, y entonces intentar ser nosotros discípulos y hacer discípulos, motivando, viviendo el amor de Cristo. Y aquí quisiera tomar quizás algún pensamiento que el apóstol mayor nos transmite constantemente en su enseñanza. Él siempre nos dice, hermanos, tengamos en cuenta, el Evangelio siempre está antes que las reglas. Y la tradición no va delante de la salvación. Primero está la salvación, luego está la tradición de todo lo que vivimos en nuestras culturas. Primero está el Evangelio, después están las reglas. Primero está Cristo, después está la Iglesia. Y entonces, en este camino que nos toca de esparcir el Evangelio, nunca vamos a cambiar las prioridades, podríamos decir. Vamos a dar las prioridades en aquello que el Señor nos pide. Y es esparcir el Evangelio tal cual Cristo lo llevó, tal cual en su sentimiento de amor, de gracia y de humildad Él lo llevó. Y este es el camino que hoy Dios nos lleva en la misión que nos toca. Esparcir el Evangelio implica hacerlo con coraje, hermanos. Ojalá que podamos decidirnos una vez más por el Señor, porque Él nos ha dado esta misión. Invito a que todos podamos volver a leer la misión de nuestra iglesia en el catecismo. Quizás una parte uno pueda decir, bueno, pero en esta misión hay una parte que como alma no me toca, porque no tengo el envío del ministerio, de poder bautizar, de poder sellar, de poder llevar los sacramentos, pero sí nos toca la parte de la misión que es cultivar la comunión con Dios y con el prójimo, sirviendo tanto a Dios como al prójimo con alegría. Esto es lo que el Señor nos invita, también en este tiempo que estamos viviendo, porque es mucho más bienaventurado
dar que recibir. Dios permita, queridos hermanos y hermanas, que nuestro corazón esté dispuesto a dar y disfrutar plenamente este camino al que Dios nos invita.